¿Por qué tu pasado ya no necesita ser pensado? ¿Alguna vez has sentido que estás caminando con los frenos puestos? Imagina que estás construyendo la casa de tus sueños. Tienes los planos, tienes el terreno, pero pasas el 80% de tu día limpiando, puliendo y volviendo a medir un ladrillo que pusiste en el cimiento hace 10 años. Ese ladrillo ya está ahí, ya sostiene el peso de la casa, pero tú sigues ahí abajo, en el barro, obsesionado con él, mientras el techo sigue sin ponerse y la lluvia empieza a caer. Hoy vamos a hablar de por qué tu pasado, con todas sus heridas y errores, ya no necesita ser rumiado. Vamos a descubrir por qué tu subconsciente ya aprendió la lección y por qué, al intentar entenderlo una vez más, lo único que estás haciendo es detener la construcción de la persona que estás destinada a ser. Bienvenido a un nuevo capítulo en Portal a la Genialidad. La metáfora de los ladrillos. Hablemos de esos ladrillos. Cada evento de tu vida, desde el más pequeño éxito hasta el fracaso que más te dolió, es una unidad de construcción. No hay ladrillos malos. Un ladrillo roto puede servir para nivelar una esquina. Un ladrillo oscuro puede dar contraste y belleza a una pared. El problema no son los ladrillos que te tocaron. El problema es que nos han enseñado que para ser personas conscientes debemos analizar cada centímetro de nuestra historia una y otra vez. Nos convertimos en arqueólogos de nuestro propio dolor. Cavamos y cavamos, buscando una respuesta que, lo que no te han dicho, es que ya ha sido procesada. Tu subconsciente es el maestro de obra más eficiente del universo. Cuando viviste aquel momento difícil, tu mente no se quedó de brazos cruzados. Creó mecanismos de defensa, destiló sabiduría y guardó el aprendizaje en lo más profundo de tus instintos. Ya está integrado, ya eres ese aprendizaje. Entonces, ¿por qué insistimos en traerlo al consciente cada mañana? El peligro de la rumia mental. La ciencia nos dice que rumiar el pasado es como intentar digerir una comida que ya pasó por tu sistema hace semanas. Es un esfuerzo inútil que agota tu energía vital. Cuando rumias, no estás aprendiendo, estás reviviendo. Estás activando la misma química del estrés, el mismo cortisol y la misma ansiedad que sentiste en aquel entonces. Piensa en esto. Si ya aprendiste que el fuego quema porque de niño tocaste una estufa, necesitas sentarte todos los días a recordar el dolor de la quemadura para no volver a hacerlo. Claro que no. El aprendizaje ya es parte de ti. Simplemente no tocas el fuego. Lo mismo ocurre con tus decisiones, con tus relaciones pasadas, con tus hubiera. Tu subconsciente ya sabe qué camino no tomar. Estar rumiando es como dudar de tu propio instinto. Es decirle a tu maestro de obra interno: no confío en que hayas puesto bien ese ladrillo, déjame bajar al sótano a revisarlo por milésima vez. Y mientras estás en el sótano, el sol de hoy se pone sin que hayas disfrutado de la vista desde el primer piso. Las respuestas están dentro, no fuera. Aquí es donde la mayoría se pierde. Buscamos validación afuera. Buscamos que un libro, un video o una persona nos diga que lo que hicimos estuvo bien o mal.
Pero en Portal a la Genialidad creemos en algo distinto. Tú eres la fuente. Si te detienes un momento y haces silencio, notarás que todas las respuestas que buscas ya están vibrando en tu interior. La paz no viene de entenderlo todo, sino de aceptar que ya todo fue procesado. Tu interior es como una biblioteca inmensa, donde cada libro es una experiencia tuya. No necesitas leer todos los libros al mismo tiempo para saber que eres sabio. Solo necesitas confiar en que, cuando necesitas una respuesta, el libro correcto se abrirá solo en tu mente. Dejar de rumiar es el acto de fe más grande que puedes tener hacia ti mismo. Es decir, confío en el ser que soy hoy gracias a lo que viví ayer. Empieza a construir hacia arriba. Así que aquí está mi invitación para hoy. Deja de pulir los ladrillos del sótano. Mira tus manos. Están llenas de polvo de un pasado que ya cumplió su función. Lávate las manos, sube las escaleras. Hoy, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasó esto?, pregúntate ¿qué voy a construir con la fuerza que ese evento me dio? El subconsciente hizo su trabajo. Ahora te toca a ti, al arquitecto consciente, decidir cómo será la fachada, qué tan grandes serán las ventanas para que entre la luz y a quién vas a invitar a pasar a tu nueva construcción. Porque recuerda, la verdadera genialidad no está en no haber caído nunca, sino en entender que cada caída fue el material necesario para construir el rascacielos de tu alma. Y si este mensaje resonó con esa parte de ti que ya está lista para dejar de mirar atrás, suscríbete y acompáñanos en esta serie. En el próximo video vamos a hablar de cómo usar esa estructura sólida para encontrar un propósito que no dependa de lo que el mundo espera de ti, sino de lo que tú ya eres. Soy José Fernando y esto es Portal a la Genialidad y tu construcción apenas comienza. Nos vemos en el siguiente nivel.